Hola, 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 buenos mediodías, bienvenido a Dialéctica. Soy Ariel Rodríguez Bocio y estamos acá sembrando semillas de conciencia al aire de la radio. Uya, uya. Está el pollito de Somos Ensalados acá al lado mío. Hoy tenemos un programa muy interesante, muy interesante. Voy a empezar así. Imagínate que tuvieras la pericia y que tuvieras claro lo que querés hacer, ¿sí? Tu propósito, tu objetivo. Por ejemplo, apretar una tuerca, ¿sí? Una acción simple. Pero imagínate que la herramienta que vas a usar estuviera fuera de coherencia. Por ejemplo, una pinza, la dibujé acá, una pinza con pinches en el mango, por ejemplo. Entonces, agarras la tuerca, muy suavecito para no pincharte, y la intentás girar, pero no podés, necesitas apretar, y cuando apretás, te pinchas. ¿Tenemos a nuestro invitado conectado? Bueno, todavía no. Entonces, vos querés comunicarle algo a la tuerca que gire, pero no la podés tomar con suficiente fuerza. Entonces, imagínate que ahora esa herramienta fuera el lenguaje. Imagínate que nos queremos comunicar y lo que nos decimos lo interpretamos con la mente de una manera y con nuestro inconsciente de otra manera. ¿Qué pasaría si el lenguaje estuviera totalmente fuera de coherencia? ¿Sí? ¿Lo tenemos al aire? Sí, ¿me escuchas? Hola Sergio, ¿cómo te va? Hola, muy bien, aquí estamos. Bueno, hola Ariel. ¿Cómo estás? Bueno, muy contento de tenerte acá en el programa. Te repito porque me parece que no estabas todavía conectado y no escuchaste. Lo que yo decía era, imagínate que tenés la pericia y que tenés el objetivo claro de lo que querés lograr, pero la herramienta que utilizás estuviera fuera de coherencia. Por ejemplo, una pinza con pinches en el mango. Entonces, yo lo que quiero hacer no lo puedo hacer porque me pincho. Y entonces le decía a los oyentes, a las oyentes, ¿qué pasaría si esa herramienta fuera el lenguaje? ¿Qué pasaría si lo que nos queremos decir lo interpretamos con la mente de una manera, pero con una memoria ancestral, desde el inconsciente, con el mensaje totalmente cambiado? ¿Qué pasaría si en todos los idiomas pasa lo mismo? Entonces, ¿sería un engaño? ¿De quién? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Se lo vamos a preguntar a nuestro invitado, que es Sergio Monor, desde España. Y hola, encantado. Bueno, bienvenidísimo. Gracias Ariel, gracias a los oyentes que están en el programa tuyo en la ensalada verde. Y ahí es el tema, que para mí nos han engañado, es decir, que cada uno pueda decidir por sí mismo, es lo que he hecho algunas grabaciones ya, y lo que voy diciendo es decir, que cada uno decida. Yo voy haciendo una exposición, pero si me preguntan a mí, bueno, ¿cuál es tu opinión? Mi opinión es que nos han engañado de arriba abajo, es decir, eso está clarísimo. Yo recuerdo, por ejemplo, hay una palabra que es amar, ¿eh? Uh-huh. Y amar es una palabra latina que está enlazada con amargura. Tal cual. Entonces, porque para un ser humano amar es muy importante. Yo creo que es de lo más importante, amar a la madre, amar al padre, amar a tu pareja, amar a la naturaleza, y allí nos han hecho un jaque mate porque amar está enlazado con amargura. Debería incluso ser amarcura. Incluso en rumano amar quiere decir amargo, y en francés amar es amer, amargo es amer, es decir, amar es un vocablo que no tiene nada que ver con el amor. ¿Cómo empezaste Solo una cosa más. Sí, por favor. Más. Lo han unido al pecado porque en griego clásico pecado se dice amartía, es decir, el que ama es pecador. Por eso nos decían que somos todos pecadores, porque amamos. Claro, estamos usando una herramienta que nos tira unos mensajes subliminales constantemente, ¿no? Me parece interesante esto que hablas de la opinión y bueno, la vamos a estar fundamentando desde toda tu investigación larguísima. Yo te conocí a través de videos, quedé fascinado porque es algo que lo vengo haciendo intuitivamente, ¿no? Investigando y desmembrando las palabras y encontrando
estas contradicciones que no parecen ser casuales, como decís, también coincido en eso, pero por lo pronto, y lo que apoya que uno crea y que no parece ser solo una opinión y que no parece ser casual, es que no es poco frecuente, no es que algunas palabras, sino que está plagado. Yo te quiero preguntar primero, ¿cómo es que empezaste, cómo te apasionaste por esta investigación de las palabras? No solo por ejemplo, cuando decíamos algo que te escuché en unos videos, el, el casamiento o el sentimiento, y subliminalmente te estoy diciendo que te voy a mentir. No solo esas incoherencias en el propio lenguaje, sino que buscaste en la etimología de idiomas antiguos, bueno, una investigación enorme. ¿Cómo es que te apasionaste tanto por esto? Mira, Ariel, primero fue llegar a una conclusión, es decir, si yo me hubiese basado en algún paradigma, en alguna doctrina, nunca hubiese llegado a esta conclusión. Llegué a esta conclusión y encima llegué de una manera muy graciosa, es decir, que, bueno, ya lo conté con el tema de Inanna, con el tema de la cantante Rihanna, que ahí vi detrás de Rihanna se me reflejó la palabra de Inanna, que es una diosa sumeria de las primeras, pero luego yo empecé a ver que habían incongruencias en las reglas gramaticales del hispano. Es decir, por ejemplo, la A es sin, entonces ¿cómo podemos amar si la A es sin? ¿O cómo podemos tener un amigo? Claro, porque O un abrazo. átono, claro, morfo quiere decir forma en griego, amorfo es sin forma, ¿eh? Morfo es de morfología, la forma, a través de la palabra. Entonces, claro, yo digo, aquí hay unas reglas que se contradicen. Y entonces lo hice, mi intención era de hacer un librito de unas, no sé, 50 páginas, en plan, pues como una manera no de denunciar, pero una llamada de atención diciendo, aquí hay un error y es posible que ese error nos perjudique. Pero claro, empecé a tirar el hilo y me he llevado la alfombra entera. Claro, es que empiezas a coger, un hilito. No sé si alguna vez te ha parecido que has tenido un jersey con un hilo suelto y has querido quitar el hilo para y un poco más te llevas el jersey detrás. Te quedas desnudo. Pues, claro, entonces he cogido el hilo y me he llevado el jersey y me estoy llevando el jersey. Pues me ha tocado comprar una bobina y lo voy embobinando para ver hasta dónde nos lleva ese hilo. Ahí está. Bueno, Entonces, tal cual eso, perdóname, eso es lo que me llamó la atención, que vos empezaste, ¿no? Y me vi un video, 2, 3, 10, y no para, es como que la incoherencia está en todos lados y en todos los idiomas, y en una ocasión que nos escribimos te pasé también algunas palabras incongruentes en chino, ¿no? Como vocablos que el oído escucha y cosas que no tienen, pero no tienen ninguna coherencia. Y esto nos pasa, esto que te pasó a vos, y yo podría describirte como describo a la gente que la veo viva, realmente viva y siguiendo su estrella, como un niño que sobrevivió, ¿no? Y de verdad que esta mirada que vos tuviste, de pronto esas asociaciones, ¿y cómo puede ser esto, estos símbolos, estos mensajes subliminales o esta incoherencia aparente? El oído, cuando uno es niño o extranjero y estudia un idioma, se parte de risa a veces o se pregunta con perplejidad cómo es que una palabra significa una cosa y una palabra tan parecida significa lo opuesto, ¿no? Y la mente se empieza a volver loca. Claro, por eso están los psicólogos están atendiendo al ser humano, es decir, los problemas psicológicos vienen implícitos con el lenguaje. Es decir, y los problemas psiquiátricos también, es decir, como alguno insiste, acaba con problemas psiquiátricos porque la programación del lenguaje va en contra de la esencia del ser humano. Es decir, el programa del lenguaje es un programa como un software, como un programa de ordenador. Y yo me estoy dando cuenta que este programa es un programa anti-ser humano, es decir, de desprogramación del ser humano.
Por eso, en el momento que uno tiene altos conocimientos del lenguaje, que es cuando tienes 15, 16, 17, 18 años, tienes problemas psicológicos. Entonces, en el momento, si tú te apagas como ser humano, entonces se acaban los problemas psicológicos. Pero si tú te resistes y quieres mantener tu esencia, entonces te enfrentas te encuentras con unos problemas psicológicos que no sabes de dónde vienen. Claro, vienen del propio lenguaje, de tu propia herramienta. Entonces el enemigo lo tienes dentro, lo tienes en tu mente insertado como si fuera un programa de ordenador. Ejemplificanos con más palabras. A ver, esto, para que la gente que nunca te escuchó, después la vamos a invitar a que vea tus videos, lo vamos a compartir también, los links. A ver, Hombre, una palabra para mí, que la repito muchas veces, es la palabra normal. Normal. Que ser normal es estar mal. Porque si no, se tendría que decir bien. Estoy bien. Parece una tontería, pero no es ninguna tontería. Claro. ¿Cómo te encuentras? Cuando escuchas una sola parece una tontería, pero cuando te das cuenta que cuando estás normal, eres un ser normal. Además, se dice mucho, eres un ser normal. Y si estás bien, que no es normal, entonces eres un anormal. Es que es fuerte. Entonces, en el momento que tú eres normal, la gente, bien, este está normal, está mal. Algo tiene malo. Pero cuando dices que estoy radiante, exultante, me encuentro de maravilla, eres un enemigo. Porque no estás normal. Es cierto, es como que lo normal es que la gente esté medio mal, ¿no? ¿Perdona? Que digo que lo corriente es que estemos medio mal. Nos decimos, ¿cómo estás? Bien, o te cuento. ¿No? Claro. Es que, y si estás bien, te van a intentar llevar a lo normal, es decir, a ponerte mal. Recibir 2 o 3 ataques. Este de normal me hace acordar al norte y de orientarse que hablabas también en uno de los videos. Claro, es que Nor está programado como luz. No es una palabra sumeria que quiere decir luz, y Or es una palabra babilónica o acadia posterior que quiere decir luz. E hicieron esa unión de esas dos palabras, esos dos fractales, esos dos lexemas, que es no y or, nor. Y así dirigieron norte. Y justamente lo dirigen hacia la estrella hacia la constelación de Alfa Draconis. Casualidad. Y entonces, cuando uno se quiere, dicen perder el norte, pero hay que orientarse, ¿no? Entonces la cabeza da vuelta. Claro, aquí lo que quieren hacer es confundir al ser humano, porque te dicen, tienes que mantener el norte. Porque no olvides, a mí me hace mucha gracia, Ariel, cuando dicen, ¿has visto esta película? ¿Recuerdas esta película? Por favor, no pongáis ninguna película de ejemplo. Son todas una mentira. Todas son para engañarnos. Nos dirigen hacia el lado opuesto de donde tenemos que dirigirnos. No pongáis nunca una película todas las películas, y sobre todo las de Hollywood, no te hablo de las películas tipo independiente, las de Hollywood, son para reengañarnos. Ya estamos suficientemente engañados, pues nos siguen engañando más. Entonces, no pongáis películas de Hollywood para ejemplarizar, por favor. Como temas para distraerse, bien, pero para ejemplarizar, no. Entonces, estaba el tema claro, te dicen, hacia el norte, tienes que mantener el norte, muy bien. Tienes la brújula, que te orienta al norte. Pero luego te dicen que ¿cómo te orientas? Pero claro, te orientan orientar es oriente, es el este. Entonces, si yo me oriento y miro al este, pierdo el norte, pierdo mi luz. Claro. ¿Te das cuenta? La luz está en el norte. Entonces, si yo me oriento al este, pierdo mi luz. Me lo dejo a mi izquierda, en el lado siniestro, fíjate. Pero si yo me giro y busco mi norte, me desoriento. Si busco mi luz, me desoriento. ¿Te das cuenta? Es decir, y esto es un ejemplo chiquitín de los tantos jaques mates que nos han ido imponiendo. Claro, es normal que uno con 15, 16, 17 años que vaya al psicólogo. Y tiene síndrome ¿cómo se dice? Síndrome de atención, ¿no? El síndrome de déficit TDA. Sí. Déficit de atención, TDA, sí. Es normal. ¿Pero qué vas a atender? Pero si es una puñetera trampa todo. Sí, algo que yo pensé, nosotros cuando somos niños, niñas y adolescentes, tenemos una avidez enorme por explorar y conocer el mundo. Entonces, ¿cómo puede ser que nos dé la mayor pereza del mundo
ir a donde se supone que está el conocimiento, que es la escuela, ¿no? Nos llenan de conocimiento enciclopédico cuando nosotros necesitamos explorar, experimentar, sentir con el cuerpo. Y esto que decía Hollywood, ya lo comentamos en el programa pasado, que significa varita mágica, ¿no? Y que están plagadas de las películas, de mensajes subliminales. Y uno, cuando dice estas cosas, parece un loco, hasta que te pones a investigar. Cuando te pones a investigar y buscas, por ejemplo, gente apasionada, ¿no? Que arma videos y te explica simbologías ocultas, y pones cualquier película taquillera, ¿no? Y mensajes subliminales. Y tienes un video enorme. Yo me he visto películas y seguidamente un documental o 2 documentales enteros de la simbología oculta, ¿no? Y entonces cuando uno investiga y encuentra que es lo permanente, no es que es la excepción, está todo el tiempo estos mensajes subliminales y que van medio hacia el mismo lugar, ¿no? Vos decías orientado a Alpha Draconis y siempre tenemos unas simbologías con reptiles, unas simbologías con esta cuestión de la luz, el ojo, que todo lo ve, y siempre está como esto omnipresente. ¿Cómo lo ves en el lenguaje? ¿En qué otra cosa se expresa esta cuestión en el lenguaje? Mira, el lenguaje es holístico, es decir, no es lineal, es un programa multidimensional, si se puede decir, que trabaja a varios niveles, a varios rangos. Uno de ellos es despersonalizar al ser humano y reorientarlo hacia el paradigma Draco o paradigma serpiente. Yo voy a decir el paradigma serpiente porque el dragón es algo como mitológico, ¿no? Que no hemos visto ninguno, pero la serpiente sí que la reconocemos, sí que la tenemos registrada. Entonces vamos al paradigma serpiente, ¿eh? Entonces allí hay no es una teoría, para mí es una evidencia de que estamos, la humanidad está sometida bajo lo que se puede decir la hermandad de la serpiente. ¿Qué hermandad quiere decir serpiente? Hermano o hermana en asirio, que tiene 4000 años, quiere decir serpiente, hermana y hermano. Ya no te digo nada, que todos se llaman hermanos y sobre todo dentro del culto religioso, que son todos hermanos. Es cierto. Esta era una de las preguntas. ¿Quién? Si este engaño está montado, las preguntas son ¿quién? ¿Desde cuándo? Porque me estás hablando del acadio de 4000 años. ¿Cómo viene esto? ¿Cuál es tu...? Mira, exactamente no te lo puedo decir. Claro, Tengo sí. yo una percepción de que estas entidades son unas entidades que no son visibles. Es decir, nosotros no tenemos capacidad de verlas así. Percibirlas sí, pero verlas no. Ellas tienen acceso a nosotros y nosotros a ellos por ahora no. Y entonces ellos tienen una ventaja y lo que hacen es manipular a ciertos seres humanos para poder someterlos, algunos incluso, si se puede decir, lo que es la posesión, para poder manejar al resto de la humanidad. Es decir, que un cierto rango de seres humanos, lo que se puede hacer la cúspide de la pirámide, han perdido la esencia humana. Además, es que lo que yo digo, el ser humano, el pueblo lo sabe, lo nota. Es decir, yo no tengo que decir nada nuevo. Cuando ves un político, un ser que ya ha llegado a lo alto, está a nivel, ves que ya no tiene nada que ver contigo. No es tuyo, no te pertenece. Y cuando ves un político chicharachero que ha salido de un pueblo, que tal, que lo ves que aún mantiene la esencia humana, que aún te transmite, aunque sea lo que sea, aunque sea un sinvergüenza, pero dice, por lo menos aún tiene vida, le veo vida dentro de él, aún me transmite algo. Pero llega un momento cuando ves políticos, cada uno en su país, cuando llegan a un cierto nivel, o políticos o religiosos, o militares, o de cualquier índole, o médicos, es decir, no ves que ya han perdido la esencia humana, están desconectados de la humanidad, están en otro paradigma. Bueno, pero justamente son ellos los que nos están arrastrando detrás de ellos. En esto que mencionás de los médicos, justamente desde la Organización Mundial de la Salud se delinean protocolos, ¿no? Y hoy
de cuánto tiene que durar una consulta. Y hoy por ahí el médico está frente a una computadora, te escucha, ¿qué tenés? Y bueno, te manda unos estudios o un fármaco, te escribe así, por ahí ni te mira a los ojos. Y entonces, y está un Claro. ratito, 5 minutos, ¿cómo puede conectar con la esencia del ser y qué es lo que profundamente le pasa más allá del síntoma, ¿no? Y se va volviendo frío y Eh, eso está programado desde la primer clase, de la primera cátedra en la universidad, ¿no? Que no hay que Pero conectarse ¿qué emocionalmente. esperas? ¿Qué tratamiento esperas que te dé un médico? Tratamiento. ¿Qué, Otra qué vez, tratamiento? sentimiento, Vuelvo a tratamiento. repetir por si Buenísimo. alguien no lo ha escuchado. ¿Qué tratamiento esperas que te dé un médico? Algo que me Fuerte. llamó mucho la atención, y es que desde otro lugar se habla que en realidad el corazón, que además, que aparte de que, bueno, tiene el 65% son células cardíacas, ¿no? Tenemos como un centro nervioso ahí, pero a la vez es como una bomba, ¿sí? Algo físico, pero hay una glándula ahí muy importante que, que secreta hormonas, que sería como, que está ahí con el sentir y la intuición, que es la glándula del timo, que también está codificada como una mentira. ¿Cómo puede ser que timo, que es esa glándula, signifique mentira? O con una palabra que significa mentira, le estén poniendo nombre a esa glándula. ¿Qué lógica tiene esto? Mira, te voy a decir un ejemplo. Tú te vas a un psiquiatra y Sí, le dices que tienes sensaciones. sí. Que para tener sensaciones necesitas tener emociones. Si tú no tienes emociones, no puedes tener sensaciones. Ujú, Y lo que va a hacer es abrir el vademecum y soltarte 3 pastillas. ujú, Es decir, dentro del mundo de la doctrina médica, está prohibido, está anulado, no existe el mundo de las sensaciones, de las emociones. mm, Es decir, eso es una fantasía, eso es que estás casi enfermo. Igual no estás enfermo, estás casi para llegar a ser enfermo. Es decir, uno de los procesos deshumanizadores es eliminar nuestras emociones y hacernos psíquicos. mm. Por eso toda la tecnología que tenemos es psíquica, no es una tecnología emocional. Nos están llevando a un paradigma psíquico, nos están deshumanizando. Que por cierto, humano no quiere decir humano, quiere decir insecto. Ser humano quiere decir mónada. Para decir humanidad quiere decir mónada en su lenguaje coherente, en nuestro lenguaje coherente, Mm. mónada. Sería como estas Y entonces, partículas que vos investigás en el acadio, en el sumerio, en todos los idiomas como más antiguos. Y claro, como... es que cuando nos dicen que el hombre viene del mono, Mm, siempre nos da la mitad de la verdad y la mitad de la trampa, para sí, atraparnos en la trampa. sí. ¿El hombre viene del mono? Sí, porque mono quiere decir ser humano. Mono no quiere decir chimpancé. ¿Lo entiendes? Mm, Entonces tu mente se confunde. Uno dice, no, no viene del mono, otro viene del mono. Uno siente el mono, porque estamos programados, porque mono quiere decir ser humano. ¿De dónde viene eso? De Sumeria. Por eso mónada quiere decir la humanidad. Mm, Mónada. Claro, ahí está la trampa. Es decir, el hombre no viene del chimpancé, ujú, pero sí viene del mono, porque el mono quiere decir ser humano. ujú, mm, ¿Me entiendes dónde está, cómo juegan? Son muy tramposos. Por ejemplo, hay una palabra, ¿tú sabes cómo se dice corazón en griego? ¿Cómo se dice? No, alma, perdona. Sí, Alma, que es el cuerpo emocional, el alma. sí. Alma, en griego. ¿Cómo se dice? Psique, Ah, bueno. psique. Es decir, que todo lo psíquico es decir, lo que nosotros ahora creemos que es mental, antes era el alma. Es decir, hemos transpolarizado o hemos Sí, polarizado todas nuestras emociones a conceptos y elementos mentales. Es decir, lo hemos apagado totalmente. claro. Y encima, cuando vas al psiquiatra o vas a un psicólogo, vas a intentar solucionar problemas de tu alma y el tío y la persona, el médico, el especialista, lo pongo con puntos Entre comillas. Sí, suspensivos, entre comillas, el especialista te mira la mente, no te claro. mira el corazón. Mm, Y entonces lo único que buscan, que es lo que el sistema quiere, que te suelten 2 pastillas, que te calmen, que te apaguen, que te anulen y que te
inhabiliten emocionalmente. Y entonces ya estás curado y ya estás sano, porque ya no sientes. ¿Me entiendes? Sí, algo que yo veo no solo en el lenguaje, sino en toda la cultura, pero como decía el Buda, pensamiento es destino, ¿no? Pensamiento lo transformamos en palabras, las palabras en hábitos y los hábitos se transforman en nuestro destino. Y por eso quizás me hace coherencia esto de si el lenguaje está fuera de coherencia, entonces nosotros vamos a vivir una vida fuera de coherencia, una vida alejada de nuestra naturaleza. Y lo que vemos, lo que veo yo en este momento, estoy acá en el estudio de la radio y veo que todo es cuadrado. Todo es cuadrado, todos ángulos rectos. ¿Por qué construimos todo cuadrado? Si en la naturaleza es todo circular, redondo, con formas orgánicas. Y eso nos está estimulando permanentemente nuestro hemisferio izquierdo, racional, matemático, yang. Y no casualmente tenemos una sociedad patriarcal y tenemos suprimido este hemisferio intuitivo, creativo, que es esto que vos mencionabas, ¿no? ¿Cómo puede ser que el alma en griego signifique, se diga psique? Entonces hay como un cruzamiento, no es casual o significa, qué sé yo, pato o significa piedra, no, está como cruzado, ¿no? Lo que sería el sentir con la mente y todo como vos decís, ¿no? Seguís, suena loco al principio, seguís investigando y ya va tomando más cuerpo. Va tomando cuerpo. Y de pronto encontrás que todo está fuera de coherencia, que todo está, mejor dicho, fuera de coherencia para nosotros. El mundo al revés. Claro, pero fuera de coherencia para nosotros, ¿no? Porque pareciera que las cosas no salen mal, sino que salen bajo un diseño, como un reloj suizo, una precisión que nos lleva a estar como estamos. A estar como estamos los seres emocionales. ¿Tú te acuerdas las chozas de los africanos? ¿Te acuerdas de cómo son? ¿Son rectangulares o redondas? Claro, de los africanos, de los indoamericanos, siempre son circulares, o son orgánicas. De los indios, de los arapahoe, de los cherokees, ¿cómo son? Claro, sí, circulares. Son circulares. Claro, ¿por qué? Porque son seres emocionales. Aún están en contacto con la tierra. El iglú también es circular. ¿Me entiendes? Son seres emocionales aún. Aún queda algo, queda poco. Yo recuerdo lo que me decías de pienso y luego existo. ¿Te acuerdas de Descartes? Sí. ¿Y no era mejor siento, luego existo? Mira, yo ayer justamente mencioné esto, ayer o anteayer, en una cena. Digo, como que permanentemente estamos juzgando, ¿no? Somos casi un juzgo, luego existo. Y esto está reflejando un ordenador dualidad. Piensa, pero no siente. Claro. Un robot piensa, pero no siente. Claro. Pero para existir tienes que sentir. Sí. Pero nos han metido el miedo para sentir. Nos han metido el miedo en el cuerpo. Nos han metido el fracaso. ¿De dónde deriva? Zen es una palabra babilónica, acadia, zen, que quiere decir malevolencia. El camino del zen, ¿te suena? Uy, no. Claro, el camino del zen. Es decir, ya puedes recorrer caminos. Que ya tú ya llevas ya llevas la maldición en la espalda, tú tranquilo. Ya puedes ir buscando caminos. Si te ponen el parche en la misma entrada. Pero claro, mira, algo que yo siento, y ya no sé ni qué palabras utilizar para hablar con vos, y cuando pienso en estas cuestiones, digo, ¿cómo nos comunicamos? Ahora vamos a terminar con eso, a ver qué podemos hacer. Pero digo, como vos decías, todos nos meten una palada de verdad y una de mentira, ¿no? Y yo digo, ¿cómo nos meten un engaño? Te tienen que envolver un papel bonito para que te lo lleves a tu casa. Entonces, uno tiene que estar con mucha pericia a poder escudriñar y separar, tamizar lo que es verdad, que está codificado, que está entre líneas, ¿no? Entonces, hay unas enseñanzas geniales en el budismo, por ejemplo, ¿sí? Que dicen, no me creas porque soy un Buda iluminado, experimentalo, decía el Buda. Pero luego toda la simbología, los nombres, parece que están todos torcidos. Por ejemplo, la estatua del Buda, la estatua de Krishna, la estatua de Cristo, siempre hacen un 6 con la mano, ¿no? Un 6, o
Los mudras, ¿Tú viste el Buda una imagen de Buda que le protege la diosa de las serpientes? tal cual, sí, es parte de la mitología que él estaba meditando y vio una lluvia, ¿no? Y lo cubre Claro, una serpiente las gigante. 7 serpientes, que Sí. son las 7 estrellas de las Pléyades. Mm, Que justamente, ya te he dicho que estamos entre el paradigma ser humano y paradigma de la serpiente. sí. Qué casualidad. Mm, Es decir, si seguimos el camino del Zen o el camino de Buda, vamos a llegar ¿a dónde vamos a llegar? a la vamos a llegar malevolencia. a la serpiente. Claro. Porque mira, te voy a dar un ejemplo. Mira, sentir, tir, es una palabra que se ha utilizado mucho. Ti es vida e ir es fuerza. Entonces, tir es ir hacia la vida con fuerza, tir. Entonces tenemos también una evolución que es dir, de dirección, ¿vale? Sí, Me direcciono, direccionar. sí, En inglés está también, en el anglosajón, direction. Se escribe dir también. sí. Entonces tienes, sentir es dirigirme hacia la maldad, ¿de acuerdo? Ujú, Vale. Entonces, si compañero es men, que en inglés es hombre, sí. dirigirme hacia el compañero, ¿cómo tiene que ser? Puedes, men, Tir. mentir. Entonces nos dices, para dirigirte al compañero, miéntele. Pero que no te quede nada en la boca. Suéltalo todo bien. Claro. ¿Te das cuenta? Es decir, y luego te vas, claro, te encuentras con unos, y luego te vas, como hay una perversidad detrás de todo ello, te vas a la iglesia y te encuentras un hombre enfrente que dice, eres un pecador, Mm, lo haces todo mal, así que date golpes en el pecho. Mm. Y con 5 años, o 7 años, o 8 años, y no sabes por qué, te están diciendo, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. mm. Esto del sentir, que desmembrabas la palabra y nos está llevando como un significado en lo que sería, digamos, es como en la computadora, un lenguaje de bajo nivel o el sistema operativo, ¿no? En esas partículas originarias o de esos idiomas antiguos, sentir estaría codificado como ir hacia la malevolencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si esta conjetura de Sergio fuera correcta? Entonces, nuestro inconsciente estaría queriendo anular el sentir. Tendríamos como un sentimiento, otra vez no sé qué palabra usar, un sentimiento cruzado, ¿no? Un sentimiento cruzado, no solamente que, como decía, ¿no? El timo no significa pato, significa mentira, o el alma psique, es como cosas cruzadas y la mente se vuelve loca. Entonces, Claro, tú imagínate, que ya lo dije en una charla hace unos días también, pensamiento, conocimiento, es decir, si me convencimiento, es decir, con la mentira. Sí. ¿Con qué te tienes que convencer? Con la mentira. Claro. Ante la duda, elige la mentira. Claro. Comportamiento. Bueno, a lo que voy es esto, ¿no? Suena loco hasta que lo investigás y lo encontrás una y otra vez. Así son, en la ciencia, poder repetir un experimento es clave, ¿no? Si yo digo, bueno, suelto una naranja y cae para abajo. Bueno, acá parece que hay una ley que atrae, pero si yo la siguiente vez intento repetir y se va para arriba, entonces no va. Pero acá, si sigo buscando y sigo buscando y sigo buscando y encuentro siempre la misma incoherencia, y no solo incoherencia, sino este cruzamiento. Por ejemplo, se me ocurre preguntarte, ¿qué pasa con bondad y maldad? O bueno y malo. Mira, ¿De dónde vienen? bondad viene de bon, pero bo es una palabra que es originaria de buey. De buey. Y es como el buey era uno de los atributos, o era Abelcebú, Albubalis. Claro, cornudo. Cal cornudo. Y si no, en griego, ese boscos, el boss, que en inglés da la casualidad que es el jefe de boss. Bo es que la O y la U, antiguamente habían 3 vocales que bifurcaron, pero en el origen era lo mismo, la O y la U es la misma. Es decir, si tú quieres leer las
lenguas muertas, que no son muertas, sino madres. La O y la U es lo mismo, y la E y la A y la E y la I es lo mismo. Hay veces que se junta la E y la I, y la A y la E. Es decir, digamos que tenemos la O, la I y la A, como tres vocales bien definidas. Sí. Entonces tenemos la voz que lo bueno nos vamos hacia el macho, hacia el cornudo, si se puede decir así. Vamos a y maldad, Maal, en sumerio, hace 8000 años, quiere decir ser, tener, existir. Maal. Entonces te decían, si tú quieres ser, tener que existir, vete con el mal. Si tú quieres ser un don nadie, pues te quedas con el bien, que vi quiere decir pequeño, en quiere decir ser una entidad, un ser chiquitín, un liliputiense. Entonces, si tú estás con el bien, eres un liliputiense. Ahora, si quieres ser un Gulliver, tienes que estar con el mal. ¿Y malo? Y malo es mal y lo. Lo o lu quiere decir hombre en sumerio, pero luego en acadio quiere decir bóvido. Es decir, un bóvido puede ser un ñu, un toro, un bubalis, un buey, un... Otra vez siempre lo mismo, siempre lo mismo. A lo mismo. Ah, y hablame de... decir que eres un cornudo, pero claro, luego cuando ves los... si quieres, uno de los ídolos actuales, que son los actores, las actrices, ver haciendo el gesto de los cuernos, yo me pregunto, yo digo, ¿es que tendrán en su casa tendrán alguna, no sé, alguna mascota cornuda, alguna cabra o algo, y la recuerdan? Es que no lo sé. Yo no sé todo el mundo haciendo los cuernos o los cuernos. Le invito a la gente que busquen, que se metan en el buscador del internet y ponga famosos Illuminati o famosos cornuto, y de pronto es esto que vos decís, todos hacen los mismos gestos, todos se tapan un ojo, sí. Hacen una pirámide con las manos. Hasta el operador de la radio me dice cuando vamos a la... El otro día lo chicañaba porque el gesto que me dice cuando vamos a una tanda me hace como parece una pirámide. Háblame de Cristo. ¿De dónde viene Cristo, la palabra? Mira, Cristo viene de una palabra, una cosa es Cristo, Krishna. De Cristo. Cristo y Krishna viene de la misma raíz. Claro, viene de la raíz de Kris. Sí. Kris. Pero la R, eso cuando ya te metes en analizar las lenguas muertas, la R es una letra que solo la han utilizado para dar velocidad a la palabra. Para cuando tú invocas y dices correr, tú mira, correr tiene 3 R's. Es decir, la R solo hace que dar velocidad, pero no la utilizan para invocar. Entonces de Kris la raíz es Kish. Kish. Que incluso era una ciudad muy importante en Babilonia, la ciudad de Kish. Vale, pues Kish quiere decir macho cabrío en babilónico. Claro, viene como de cabra, ¿no? Lingüísticamente, el diablo. A ver, la imagen del diablo y la palabra de Cristo está en coherencia. Sí. ¿Y diablo de dónde viene? ¿Qué significa? Diablo, la división del habla. Diablo. Sí. Divido lo que hablo. Di es un prefijo que quiere decir dividir. Sí. Y hablo es lo que hablo. Es el que nos dividió el agua. Es decir, es que te lo dicen a la cara. Yo he sido el cabrón que te he jodido tu pensamiento, tu mente. Yo soy. Y hablo. Yo he sido el que he metido en confusión a la humanidad. Te lo dice a la cara. Yo he sido el cabrón. Cristo y Krishna serían cornudos, ¿no? El macho cabrío sería la maldad. Claro. Y diablo, ser humano. Demonio, perdón. Krishna, Demonio. Demonio es... demonio quiere decir... es una palabra griega que decir el poder de la... a ver, ahí está mezclado. Demonio se podría decir que quiere decir la división del mundo. Es decir, en Grecia quería decir el poder del pueblo, pero actualmente, y entonces yo quiero llevarlo a la actualidad porque es lo que nos afecta, Mon es el mundo
Sí. Io es mío y demonio o demonio quiere decir la división del mundo, es decir, el diablo. Es el mismo. Es decir, la misma entidad le ponen como, pues un nombre, me llamo, yo te voy a joder. El otro nombre es, yo te voy a fastidiar. Otro nombre es, yo te voy a hacer la vida imposible. Y esos nombres son demonio, diablo. Pero luego tenemos Lucifer, que ahí tendría una... Lucifer ahí se pone 3 medallas, es decir, te dice que él es el ser de la luz, cuando Claro. realmente es el que te la roba. Claro, y ahí estaría cruzado si Cristo, Krishna son cabrón, cabra y cornudo, es decir, demonio, Sí. y Lucifer el de la luz, entonces estamos jodidos, ¿no? ¿Para dónde vamos? Ahí está. Ahí está. ¿A Y quién encima, seguimos? como lo amalgaman, porque son muy astutos. Inteligentes no son, porque ser inteligentes no es ser como ellos. Ser astutos son ellos, o el zorro, la serpiente, son astutos. Son los depredadores. Dicen, ¿yo para qué voy a trabajar? Es decir, es como un ladrón. Es decir, ¿yo para qué voy a trabajar? Yo me espero cuando la abuelita salga del banco con la paga del mes o el trabajador, le pego el palo y me llevo su plata. ¿Yo para qué voy a trabajar? Sí. Eso es ser astuto, pero para mí no es ser inteligente. Entonces, ¿para dónde vamos? Tenemos que ir a reconectar con nuestra esencia, es decir, la esencia del ser humano. Es decir, lo que nosotros sentíamos cuando teníamos 5 o 6 años, eso es lo auténtico, eso es lo genuino. Tenemos que volver a reconectar con ello. Tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir trabajando, pero ver la vida como una función de teatro, no tomarlo en serio, porque es una mentira. Ya nos lo dicen: pensamiento, conocimiento, convencimiento, comportamiento, sentimiento, entendimiento, procesamiento, rendimiento, movimiento. Ya nos dicen que la vida es una mentira. Entonces, veamos la vida como una función de teatro, pero sintamos auténticamente y genuinamente como lo que somos seres humanos. Y entonces volveremos a encontrarnos con nosotros mismos, que es lo más importante. Estar en nuestro centro. Que vuelvo a decir que centro es Zen, que es la maldad. Centro sin la maldad, es decir, el centro del ser humano. Vamos a ir a Y si una tú te pequeña das cuenta, tandita. Ariel, a Decime. medida que vas despertando y vas viendo y vas conociendo, es que es una trampa tan inmensa que empecemos por el final para ver dónde está la verdad. Ahí está. Vamos a ir a una tandita y volvemos. Seguimos acá en conexión con Sergio Monor desde España y esto es terrible. Vos me decís, hay que mantener el centro y Zen es malevolencia. Y ahora, siempre que hablo con vos, me pasa que me pongo a investigar y a pensar, pero ¿cómo hablo? Porque de pronto pienso, esto es terrible. Y ahora digo, ¿no será que terrible es algo bueno? Terrible, terror, terrorismo. Sí, hablar en la tierra. Terrible. Pues una de las cosas es terrible. Bueno, terrible es tierra y una puede ser hablar. Tierra, sí, tierra y hable, terrible. Una de las que pueden ser. ¿Terrorismo? Bueno, ahí es terror, es luz en la tierra, eso es terror. Terrorismo es traer luz en la tierra, eso es traer mucha luz en la tierra, porque Mo es ser humano, es el linaje humano, y Is quiere decir ismo, es decir, es grandeza en el ser, nuestro linaje. Entonces, terror es tierra, or es luz, es decir, luz en la tierra, en nuestro linaje, en nuestra grandeza humana, si se puede decir así. Eso es terrorismo. Es decir, una persona que quiera traer luz, claridad entre nuestros congéneres, eso es un terrorista, en coherencia hablante. Es decir, cuando están hablando en los medios de comunicación y hablan del terrorista y hablan del lobo solitario, hablan de gente que quieren traer luz a la tierra. Otra vez la simbología cruzada. Solo que lo extrapolan a algo maléfico para que el ser humano subconscientemente lo rechace, lo ataque. Claro. Otra vez la simbología cruzada. Te voy a dar un que nos ejemplo. Vuelve locos. La capa de ozono. Seguro que loco es algo bueno también. Sí, estar en el logo, que es la palabra. Si estás en el logo, que es la palabra, estás loco. ¿Me vas a dar un ejemplo? Sí, la capa de ozono. Sí. ¿Vale? Sí. Oz quiere decir muerte.
Y ono quiere decir comida y sacrificio. Porque ono, uno, el número uno, the number one, era el altar de sacrificios en época de Sumeria, donde cogían a seres humanos, a niños, a bebés, a mujeres, y las mataban para ofrecérselas a los dioses. Era el altar sagrado, donde hacían los rituales. Entonces, y también quiere decir comida. Entonces, digamos que es muerte y sacrificio, o muerte y destrucción, o muerte, ¿sabes? Porque es... Entonces, ozono, la capa de ozono, lingüísticamente quiere decir muerte y destrucción. ¿De acuerdo? Sí. Pero luego, morfológicamente o en la realidad, la capa de ozono es una capa que nos protege de los rayos ultravioleta. Sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Como el ser humano crea la realidad, como ellos notan que el ser humano está despertando y está rechazando el ser carne de cañón, pues entonces, que eso se llama ozono, lo asocian a la capa del planeta, ¿vale? Entonces, como nosotros somos creadores, ellos empiezan a decir que desaparece la capa de ozono, nos entra el miedo y entonces nosotros hacemos, creamos para que esa capa no desaparezca y lo que hacemos que no desaparezca es la muerte y la destrucción de la humanidad. Aquí que la tengo muerte y un la mapa. destrucción de la humanidad no tiene que ser generalizada, puede ser un accidente allí, 4 en el hospital, lo que está pasando en Siria, es decir, comer para los dioses, dar de comer para los dioses, bueno, los dioses, los parásitos o los depredadores. Esto que Sí. He conseguido explicar un poco cómo nos hacían a temas medioambientales, por ejemplo, y nos une nuestro bien con un mal medioambiental. ¿Lo consigues entenderlo? Sí. Entonces, cuando apartamos ese mal medioambiental, apartamos también nuestro bien. Claro. O viceversa, atraemos nuestra desgracia. Es decir... Sí, es claro que en todo está cambiado. Lo que es bueno es malo, lo que es malo es bueno. Y nos genera una confusión total. Yo digo, estaba mostrando acá, porque estamos haciendo streaming también por video, por YouTube, un mapa de todo lo que voy uniendo con flechas y ideas y cosas para decirte. Y me parece muy interesante algo que a mí me lleva a esta investigación que vos hacés y que es algo que yo también vengo haciendo intuitivamente, es como a estar presente y a tratar de comunicar con la mayor conciencia de lo que uno está diciendo. Seguro que conciencia es algo malo, pero sigamos adelante. Y, por ejemplo, trabajo, sin irnos a ninguna etimología, es traba y bajar, ¿no? Y trabar y abajo, es claro, decir, estar doblando el lomo. Claro. Es decir, el trabajo quiere decir doblar el lomo y está trabado. Claro, es decir, trabado. Está traba, que se está trabado, es decir, como si tuvieras simbólicamente una bola de acero con unas atada a tus pies que no te puedes mover. Eso está trabado. Claro. Y abajo, es decir, doblando el lomo. Claro. Es decir, así nos quieren sometidos. Claro. Y una buena que yo hago, que armo palabras y juegos de palabras, cuando yo digo abrazo con doble O, entonces es abrir el zoológico, ¿no? Liberar a los animales. Y me parece que hay que volverse un poco loco, seguro que loco es algo bueno, pero estar presente y estar empoderándonos del idioma y desmembrarlo y unirlo. Vos, por ejemplo, en tu saludo decís con brazos, porque claro, abrazo es sin brazos. ¿Cómo nos abrazamos si no tenemos brazos? Claro, entonces, y si te abrazo, te abrazo. Y entonces claro, me quemas. Abrazar, ¿no? Abrazar con ese sería abrazar, quemar, burning. Claro, abrazar es, con un poco de carbón y un poco de alcohol enciende la brasa. Es decir, han hecho, es increíble, es decir, solo te queda, cuando empiezas a ver, solo te queda el hecho de reírte, es decir, cómo nos han engañado. Bueno, vamos a eso, porque yo pienso y siempre digo que es toda esta gran controversia, toda esta gran paradoja que es el mundo y la vida, es como un chiste divino. De pronto, cuando uno se despierta de eso, bueno, ¿qué queda? Reírse y vivir simple, si nuestra vida es simple. Y algo que nos te la quiero... han complicado, sí.
algo que te quiero compartir que me parece muy interesante. El otro día hablé, justamente, bueno, ahora en septiembre se esperan sucesos de estos seres que estarían gobernando el mundo desde las sombras. Y bueno, un montón de estrategias que se vienen cocinando hace tiempo estarían convergiendo profecías de San Melaquías, de la Biblia, aquí tenemos a un profeta argentino que hacía psicografías, que es Parravicini, y convergen un montón de cosas, y bueno, en la geopolítica, en la economía mundial, en un montón de lugares, y por supuesto en la varita mágica de Hollywood, mensajes subliminales que pasan en películas, estarían diciéndonos que en septiembre podría suceder algo, un evento mundial para querernos encaminar a la Tercera Guerra Mundial, y por supuesto van comiendo de ese miedo que nos generan, y ese es el objetivo principal. Y el programa anterior estuve hablando con Cristian, no me acuerdo ahora su apellido, que es como medio un chamán de la selva de Ecuador, y investiga un montón de estos temas, y algo que me llamó la atención mucho, y pondría en coherencia con una visión que vengo teniendo hace tiempo, que es como un sistema de vallas, ¿no? De mentiras que se cubren con otras mentiras, y si vos descubrís una, te crees que la verdad es eso que ves del otro lado del biombo o de las bambalinas, pero es otra mentira. Y si cruzas esa, por ahí hay otra mentira. Y quizás yo lo que más siento, lo que más profundamente siento es poder transmutar y saltar la valla de la ilusión de dualidad, que creo que es la última valla, la última mentira, y ahí nos podemos liberar. Porque lo que decía Cristian, que él tenía tatuado una serpiente y tenía una pulsera de serpiente y colgado un ojo de serpiente, ¿no? Y así todo denunciaba el tema de los Illuminati y demás. Él decía, nosotros cuando o sea, la primer célula, o antes de ser una célula, ¿no? El espermatozoide es como una serpiente. Luego, cuando vamos creciendo, tenemos formita como de renacuajo, parece. Y luego, los ríos, o los rayos, o todo en la naturaleza va tomando esta sinusoide y parece como una serpiente. Entonces, en esta simbología cambiada, quizás, y si uno lee el Antiguo Testamento, ve un Dios iracundo y violento y que manda a matar y etcétera. Quizás esa simbología cambiada viene también de que la serpiente, que es la que nos induce al pecado, que sería el demonio encarnado, pero también la serpiente simboliza el rayo y el río y la sangre, y ese supuesto Dios quizás es alguien que tomó la frecuencia Wi-Fi y nos metió a alguien, una cultura que nos lleva a esta destrucción. Pero me sorprendió esto, ¿no? De pensar, claro, esto, lo serpentino, es como se mueve la energía, ¿no? De manera helicoidal. Entonces, lo que nos resta es, sacando la palabra, que ya sabemos que son horribles, todas las palabras dadas vuelta, pero amar, o sea, abrazar, ya no sé cómo hablar, pero amar a todo, trascender como hace el sol. A santos y pecadores le da su energía divina. ¿Qué pensás de esto? Bueno, eso es una primero desparasítate. Uh-huh. Es como decirle, yo tengo que darle la sangre a los parásitos. Tú imagínate que tienes una sanguijuela. Es decir, por mucha sangre que le des, es decir, bueno, pues le voy a dar más sangre, pues claro, la vas a poner más gorda. Claro. Si tú tienes una garrapata, porque el ser humano también puede tener garrapata, ¿se dice garrapata en Argentina? Sí. Vale, tú tienes una garrapata en el cuello, ¿vale? Que cuanto más sangre chupa, más se engorda, como una bolsa. Y tú le dices, le tengo que dar más amor, pues la vas a hacer más gorda, la vas a hacer feliz. Al final la garrapata se va a parecer a ti y tú vas a parecer a ella. No, con amor la sacamos y la sacamos. No, con amor, pero... Con amor la sacas y la dejas encima de una hoja y que se busque la vida, pero que no claro, te superas. Sí. Y claro, si yo fuera tu parásito, ¿qué te diría yo? Ámame, dame mucho amor. Y sí. No me maldigas, ámame y déjame chupar tu sangre. Sí. Pero eso es lo que ha hecho el ser humano. Como el ser humano es compasivo, pues lo engañan con mucha facilidad. Mira, a mí me hace mucha gracia escuchar a los seguidores de la Hermandad de la Serpiente que dice, bueno, es que un espermatozoide es serpiente. Bueno, tú imagínate que todo es evolución, todos salimos de la evolución, pero el ser humano decide ser no depredador, ¿vale? Sí.
y sale del origen, porque el origen no es la serpiente, el origen es una ameba, mononúcleo. Sí. La ameba es el origen, no la serpiente. La serpiente es posterior, pero todo tiene una evolución. Salimos de lo que es un circulito, una ameba. Sí. Y luego se va duplicando, se va replicando y cada especie pues toma una dirección. Y el ser humano, siendo que aún tiene capacidad depredadora, decidió pues tener unos brazos y unas piernas para no tener que ser depredador. Es decir, puedes plantar unas semillas, es decir, poder convivir con el planeta en el lugar donde coges una semilla, las plantas, cuidas del árbol y coges sus frutos. El árbol no lo matas, lo cuidas, es decir, no lo estás depredando, estás cogiendo sus frutos. Sí. Pero el fruto te lo da el árbol, porque si no lo cae, y tú coges la semilla y lo vuelves a plantar. Es decir, tú te comes el fruto, pero tú coges la semilla y la vuelves a plantar. Es decir, le haces un favor al árbol para que él siga teniendo descendencia y él te hace un favor a ti porque tú te comes la carne de su fruta. Sí. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿La serpiente tiene brazos? No. ¿La serpiente tiene piernas? No. ¿Qué pasa? Es un depredador. Está esperando en un agujero, en una cueva, esperando que pase un animal para pegarle, para cogerlo y atraparlo y comérselo. Sí. Es un gandul mal trabaja, es decir, no ha querido evolucionar. Un depredador es un ser primitivo poco evolucionado. ¿Tú me entiendes? Y ahora te quieren hacer creer que ellos son el origen de los... No, se han quedado a la línea, el círculo es el origen. No han evolucionado. Sí. Entonces, es como si un alumno de primero de clase, fíjate, primero, ser el primero y sales con el primero antes era primero de primaria. Bueno, cuando eres chiquitín es el primer nivel, el más bajo. Uno de primer nivel le dice, mira, como yo, el primero es el origen, pues yo soy más que tú. Y tú estás a nivel universitario y va y te lo crees tú. Y entonces te sometes al del primer nivel, porque te dice que soy el primero y soy el origen. Y te engaña. Y tú te dejas. Pues eso está haciendo la serpiente con la humanidad. Sí, tal cual. El origen es el círculo, y el círculo simbolizado ahí en el yin yang, sería esta armonía y esta danza que forma una sinusoide, pero no tiene por qué ser una serpiente y un depredador, ¿no? No tiene un por río. qué ser todo serpiente. Claro. Pero ellos como una usurpación, sería como una usurpación. Como una usurpación, ¿no? Porque todo se mueve de manera helicoidal, pero no tiene por qué eso llevarnos a la serpiente y a la depredación. Ariel, ¿qué hace un ladrón? Usurpa tu casa. Hace como suya. Y te dice que es mía y vete de aquí. Ahora es mi casa. Eso hace un ladrón. Sí. La serpiente es un ladrón. Te quiere robar. Te quiere hacer creer que tu casa ya no es tuya, es de ella. Y vete de aquí. O vete o te sometes a mí. Y ya está. Yo concuerdo con vos plenamente en que nuestra esencia intrínseca es la compasión. Y que si vivimos en esta gran locura, que locura es lo que cura, o sea, en esta gran... ¿Qué palabra podríamos utilizar? ¿Sabes lo que es el curare en latín? ¿Qué te suena? ¿Qué? No. Veneno mortal. Curare. ¡Ya me he curado! Claro, el subconsciente dice, no te cures, no, por favor, no, y siempre sigues enfermo, porque su subconsciente intenta protegerte. ¿Y dice, cordura? No, que este tío se quiere envenenar. ¿Y cordura? Muy dura. La cordura es muy dura, la cordura es muy dura, ¿me entiendes? Bueno, yo concuerdo. Viene de cuerda. Sí. Estoy encordado. Sí. Vale. Atado de pies y manos. Core es un prefijo que me vas a permitir que lo guarde, que lo tengo que sacar en un vídeo, porque voy sacando cosas nuevas. Por favor. Y core es una cosa que quiero sacar dentro de poco en un próximo vídeo. Está bien. Bueno, eso es lo último que te voy a preguntar, y ahora te lo pregunto, que es dónde te encuentra la gente. Pero primero, bueno, desde mi perspectiva es lo que yo siento cuando quiero decir la palabra abrazar y poder trascender, y lo que yo siento cuando quiero decir la palabra amar, ¿no? Y no lo que la palabra significa. Pero
A ver, yo digo, amar... Una pregunta, perdona A que ver, haga por favor. Cuando tú vas a alguien y dices lo siento, Sí, ¿qué significa? no sé, a ver qué significa. Lo siento. Sí, sentir. Lo siento. Cuando vas a alguien y le das la mano y dices, lo Sí, siento. me conduelo con tu dolor. Pésame. Sí, Entonces, ¿qué te dicen? Si siento, estoy muerto. ¿por qué? Porque es el pésame. Ah. Lo han asociado a la muerte. Ah, claro. Lo han asociado al duelo, al dolor. Ujú. Entonces, ¿lo han asociado a la muerte o al dolor? Claro, lo siento, Solo te es un dejan sentir malo. sentir el dolor y la muerte, pero Claro. la alegría no. No nos lo permiten. Claro. Y de hecho funciona. Nos cuesta mucho ser felices. Sí, es cierto. Bueno, desde mi perspectiva entonces es poder abrazar y amar, que no significa seguir, ¿no? No es amar a la sanguijuela y darle la sangre. La amo, la saco y la pongo en una hojita que se busque su vida, ¿no? ¿Cómo es? Yo mira, ni amar ni desamar. Es decir, yo la cojo, la suelto en su lado y la ignoro. Lo mejor es ignorar. Ignorar lo que no va con nosotros. Y más ahora, es decir, ahora no, a ver, ahora no podemos ir con contemplaciones porque estamos contaminados. Es decir, Sí. no podemos ir con contemplaciones. Tenemos que descontaminar Desparasitarnos, estoy de acuerdo. a ritmo. Entonces, no podemos ir con contemplaciones y con compasiones, y más como pasión viene de pathos, que quiere decir sufrimiento en griego. Pero bueno, no podemos, es decir, tenemos que ir a apartar y volver a encontrar nuestra esencia sí o sí. Hay que dirigirse como si fuera un tiro de una flecha. Una flecha. Bueno, Tenemos ¿qué que ir podemos hacer desde el lenguaje y desde todo, con esta secreto cuestión está del lenguaje? en entender, Sí. para que nuestro subconsciente se dé cuenta que hay una trampa, ya no sea nuestro enemigo, ya no porque nos han metido el enemigo dentro, es decir, nos han dividido dentro de nosotros. Es decir, en el momento que tú entiendes, tu subconsciente entiende, se hace amigo tuyo, colaborador tuyo, y entonces empiezas a coger más aire. Es decir, tenemos que seguir hablando igual, como siempre. Sí que es interesante obviar algunas palabras, apartarlas algunas que están muy contaminadas, pero seguir comunicándonos. Y luego entender lo que ha pasado y empezar a dirigirnos realmente a lo que nosotros nos falta, porque si nos falta es porque no nos hemos dirigido donde teníamos que ir. Es decir, si algo te falta en la vida es porque no te dirigiste hacia donde tenías que haber ido. Entonces dirígete y vuelve a encontrarte. Y vuelve a encontrar lo que se puede entender el centro, es decir, vuélvete a encontrar a ti mismo. Sí. Eso es lo más importante. Sí. Sí, dejar de adorar ídolos y buscar despertar nuestra esencia de ídolo compasión. tienes que ser tú y todos tus antepasados, porque son los que los únicos a los que les tienes que dar las gracias, sobre todo, son a tus antepasados, porque gracias a ellos estás tú aquí. Sí, absolutamente. ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Dónde te puedo encontrar? Me dijiste que vas a hacer uno con core y otra partícula. Tenés un montón de videos. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Bueno, tenés un libro también. En Caja de Pandora. También tengo como contigo, con algunas personas interesadas que tienen algún programa, pues me hacen algunas grabaciones. Tengo un pequeño espacio en YouTube, Sergio Monor. Y también me pueden ver en Facebook, porque tengo 3 perfiles abiertos. Uno ya está lleno con 5.000, que es el límite. Entonces pueden pedirme amistad en Sergio Monor 1 o Sergio Monor 2. Bien. Y para poder tenés una página y un libro. el libro, y para poder, por si alguien tiene curiosidad, pues lo puede gestionar la compra desde la página web www.monor.org. Espectacular. Después la vamos a compartir también cuando compartamos el audio del programa. La verdad, espectacular, y dan ganas de quedarse, pero horas y horas y horas escudriñando. Acá el operador me decía, Facebook, a ver de dónde viene, ¿no? Y siempre queremos seguir escarbando, y a veces está no solo la palabra, sino
el símbolo, los logotipos. Sabemos que el Facebook, yo les cuento, si quieren investigar, hay un símbolo masón que es exactamente igual, que es el Tubal Cain, que es 2 bolas y una caña, que forman esa F, es exactamente igual, exactamente igual. Y bueno, si les interesa, pónganse a escarbar y a buscar en esta realidad que no parece ser tan real, y que podamos co-crear una realidad hermosa, florida, y expresando nuestra compasión, nuestra esencia compasiva, como decía Sergio, somos monos, comemos frutas, no somos depredadores, y sembremos ese mundo que queremos. Gracias, grasísimas por estar del otro lado escuchando. Gracias, Sergio, por compartir tu conocimiento y sobre todo tu pasión y tu vivir tu estrella y mantener vivo ese niño que ama y siente. Gracias Fuera a de ti, las Ariel. palabras. Y solo un último Por detalle, favor. es decir, dejemos de tomar conciencia, porque la ciencia es algo empírico y muy mental, y empecemos a tomar corazón. Dale, me encantó. Te quiero mucho, te mando un abrazo enorme. Un gran abrazos a todos. Qué lindo. Gracias, Fausto, por estar del otro lado. Gracias, Ariel. Bueno, Hasta el viernes. Hasta el viernes.